El sol de Arizona caía a plomo sobre la piel de Miguel Ángel Torres. Cada haz de luz era un martillo golpeando su cabeza, cada rayo una aguja quemando su carne. La garganta le ardía, seca, como si hubiera tragado arena y brasas. Sus labios, agrietados, se sentían como papel viejo a punto de romperse. La cantimplora, vacía, colgaba de su mano. Era un peso muerto, un recordatorio cruel de lo que ya no tenía. El desierto, su viejo antagonista, había jugado su carta más cruel. Una tormenta de arena inesperada, de esas que aparecen de la nada y lo cubren todo, lo había desorientado por completo. Un minuto estaba siguiendo su ruta marcada. El siguiente, la arena le cegaba, el viento le golpeaba y el mundo entero se convertía en un torbellino naranja. Cuando la tormenta se calmó, el rastro de su camino había desaparecido. Su vehículo, su base, su punto de referencia, se había esfumado. No quedaba nada. Miguel no gritó ni maldijo. Su mirada, aunque desesperada, tenía una chispa, una determinación fría que solo los que han estado al límite conocen. Era la mirada de un soldado, un superviviente. Un plan, aún sin forma, empezó a moverse en su mente. Era un pensamiento borroso, pero estaba ahí, la semilla de la resistencia. Se desplomó contra una roca, su cuerpo agotado, cada músculo quejándose. La roca estaba caliente, pero le ofrecía una sombra mínima, un pequeño refugio de la furia del sol. Cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de su propia debilidad. El desierto era inmenso, indiferente, y él era solo un punto diminuto en su vastedad. Un atisbo de esperanza, casi imperceptible, cruzó por sus ojos. Un murmullo escapó de sus labios agrietados, apenas audible. El desierto cree que ha ganado. Aún no. El horizonte vibraba por el calor, como si el aire mismo estuviera hirviendo. El silencio era opresivo, roto solo por el zumbido de algún insecto o el crujido de la arena bajo su peso. La cámara se alejó lentamente, dejando a Miguel solo, una figura diminuta contra la inmensidad hostil. Era una imagen poderosa, la de un hombre enfrentándose a la naturaleza en su forma más brutal. La lucha acababa de empezar. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos estás viendo en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias de supervivencia y resiliencia. La historia de Miguel es un recordatorio de la fuerza del espíritu humano cuando se enfrenta a lo imposible. Es una lección sobre la humildad ante la naturaleza y la importancia de no rendirse, incluso cuando todo parece perdido. Cada día sin agua en el desierto es una batalla, y Miguel estaba a punto de librar la más grande de su vida. La arena se movía con el viento, cubriendo sus huellas, borrando el pasado. Pero en su mente, la chispa de la vida seguía encendida. No era un final, era solo el principio de una nueva prueba, un nuevo desafío que lo llevaría al límite de su resistencia física y mental. El desierto era un juez implacable, y Miguel estaba listo para su veredicto. La sed era un tormento constante, una voz que le gritaba desde lo más profundo de su ser, pidiéndole que se rindiera. Pero otra voz, más callada, más fuerte, le decía que siguiera, que luchara. Y Miguel, con cada fibra de su ser, estaba decidido a escucharla. Miguel Ángel Torres no era un hombre común. Su vida había sido moldeada por la dureza desde el principio. Nació y creció en un pequeño pueblo encajado en la majestuosa Sierra Madre Occidental de México. Allí, la vida no daba tregua. Cada día era una lección de autosuficiencia, de cómo exprimir lo poco que la tierra ofrecía. En ese entorno, aprendió a leer los signos de la naturaleza antes de aprender a leer letras. El respeto por el entorno no era una filosofía, era una necesidad para sobrevivir. Sus abuelos, figuras imponentes y sabias, le contaban historias, relatos de cómo sus antepasados habían resistido sequías, inviernos crudos
y la escasez, siempre encontrando un camino. Le hablaban de la importancia de la comunidad, de cómo una mano amiga valía más que todo el oro del mundo cuando la adversidad golpeaba. Esas historias no eran solo cuentos, eran manuales de supervivencia grabados a fuego en su memoria. Miguel, con el tiempo, se convirtió en un exsoldado de élite del ejército mexicano. Sus años en el servicio lo pulieron, transformándolo en una máquina de precisión y resistencia. Pero incluso los más fuertes tienen sus vulnerabilidades. Miguel cargaba con el peso de una misión fallida, un error que lo persiguió y que, finalmente, lo llevó a su retiro. Esa mancha en su expediente, esa sensación de no haber cumplido, se convirtió en una herida que solo el tiempo, o quizás una redención personal, podría curar. Después de dejar el ejército, encontró consuelo en un nuevo propósito: la fotografía de paisajes extremos. Su cámara se convirtió en una extensión de su alma, un medio para capturar la belleza cruda de los lugares más inhóspitos del planeta. Buscaba desiertos, montañas, volcanes activos, cualquier lugar que pusiera a prueba los límites de la existencia y, de paso, los suyos propios. En cada expedición, en cada foto, sentía que se acercaba un poco más a esa redención que tanto anhelaba. El desierto, ese gran antagonista que ahora lo mantenía cautivo, no era ajeno a su vida. Había sido parte de su infancia en los áridos paisajes de la sierra, y se había convertido en su obsesión como fotógrafo. Respetaba profundamente la naturaleza, sí, pero también sentía un deseo casi primario de conquistarla con su arte, de dominarla a través de su lente. Quería entenderla, no solo como un paisaje, sino como una fuerza viva e indomable. El conflicto en el que se encontraba ahora, varado y sin agua, no era solo una lucha contra la sed. Era un enfrentamiento contra su propio pasado, contra el fantasma de esa misión fallida y contra su búsqueda incesante de un propósito. El desierto, con su silencio y su promesa de aniquilación, era el escenario perfecto para esta batalla interna y externa. Para Miguel, el desierto era un espejo. Reflejaba su propia fortaleza, pero también sus miedos más profundos. Cada duna, cada cactus, cada roca parecía susurrarle desafíos, recordándole que por muy preparado que estuviera, la naturaleza siempre tendría la última palabra. Pero Miguel no era de los que se rendían fácilmente. Las historias de sus abuelos, la disciplina militar y el fuego de su propio espíritu seguían ardiendo dentro de él. La sed era un enemigo formidable, pero no era el único. Miguel sabía que la verdadera pelea era contra sí mismo, contra la desesperación que amenazaba con devorarlo. El sol seguía martillando, incansable, pero la determinación en los ojos de Miguel no flaqueaba. Esta no era solo una expedición fallida, era una prueba de su temple, una oportunidad para demostrarse a sí mismo que era más fuerte que sus errores y más resistente que cualquier desierto. Aún con toda su experiencia y preparación, Miguel cargaba con el peso de errores pasados. Había cometido descuidos en expediciones anteriores, pequeños fallos que ahora, bajo el sol abrasador de Arizona, se sentían como grandes grietas en su armadura. Recordaba viajes donde subestimó el clima, confiando demasiado en su habilidad militar para adaptarse a cualquier situación. Una vez, en la Patagonia, un cambio repentino en el tiempo lo obligó a un retiro de emergencia, dejándolo con la sensación amarga de haber sido arrogante. No fue un peligro mortal en ese momento, pero sí una lección sobre la humildad ante la naturaleza. También pesaban las promesas rotas a su familia. Cada vez que partía a una de sus aventuras extremas, les aseguraba que estaría bien, que tomaría todas las precauciones. Pero la culpa por los sustos que les había dado antes, por las noches de ansiedad que les había causado con sus silencios prolongados o sus retrasos inesperados, era un lastre emocional. Su madre, con esa voz suave pero firme, siempre le recordaba los peligros,
Y él, con la seguridad de quien cree controlar su destino, respondía con sonrisas que ahora se sentían falsas. Y luego estaban las humillaciones veladas. En su antigua unidad militar, algunos compañeros, con un dejo de envidia o quizás de preocupación genuina, lo criticaban por su exceso de confianza. Decían que su romanticismo hacia la naturaleza lo cegaba a los peligros reales. Recordaba una conversación con un antiguo sargento que con una mirada penetrante le dijo: «Miguel, el desierto no respeta galones ni medallas, solo respeta el miedo bien puesto». Esas palabras, que en su momento le parecieron una tontería, ahora resonaban con una claridad dolorosa en su cabeza. Su orgullo había sido herido más de una vez por la imprevisibilidad del entorno, por esos momentos en los que la naturaleza le mostraba su insignificancia. El desierto, en su inmensidad, siempre había jugado con su percepción. Sus cambios repentinos de clima, los espejismos que engañaban la vista, la vasta extensión que borraba cualquier punto de referencia. Todo eso manipulaba su sentido de seguridad, lo hacía dudar de su propio juicio. Era como un adversario silencioso, que no atacaba directamente, sino que erosionaba su confianza poco a poco, gota a gota, como la arena en el viento. Pero la herida más profunda, la injusticia que lo perseguía, era la pérdida de un amigo en una expedición anterior. No había sido culpa directa de Miguel, pero una serie de eventos desafortunados, todos relacionados con la dureza del terreno y la falta de recursos, llevaron a un desenlace fatal. Miguel había sobrevivido, y el peso de esa supervivencia, la pregunta de por qué él y no su amigo, lo había marcado para siempre. Ese incidente le había enseñado, de la manera más cruel, que la vida en estos entornos extremos podía ser injusta, caprichosa, y que a veces no había nada que pudieras hacer para cambiar el destino. Ahora, mientras el sol de Arizona lo quemaba y la sed le laceraba la garganta, Miguel comprendía que este incidente no era un evento aislado, era la culminación de una serie de desafíos, de lecciones que no había aprendido del todo. Era el desierto, una vez más, recordándole sus límites, su arrogancia y la necesidad de un respeto profundo por la fuerza indomable de la naturaleza. Estaba pagando el precio de su confianza excesiva, de su orgullo. Y esta vez, la lección prometía ser la más dura de todas. El ambiente en el desierto se volvió insoportable con cada hora que pasaba. Los primeros signos de deshidratación severa comenzaron a manifestarse de manera implacable. Los calambres musculares le recorrían las piernas y los brazos, haciéndole difícil cada movimiento. La confusión mental se instaló como una niebla espesa en su cabeza, haciendo que los pensamientos fueran lentos y desorganizados. Pequeñas alucinaciones, apenas perceptibles al principio, empezaron a distorsionar su visión. Una roca le pareció un animal. La sombra de un cactus se transformó brevemente en la figura de una persona. La realidad se desdibujaba poco a poco. Su mente se convirtió en un campo de batalla. La voz de la razón, entrenada en años de disciplina militar, le instaba a conservar la poca energía que le quedaba, a buscar refugio del sol abrasador y esperar la noche, a pensar con claridad dónde podría haber ayuda. Pero esa voz luchaba contra la desesperación, un impulso primitivo que le empujaba a moverse sin rumbo, a caminar hasta caer, a ignorar la lógica en favor de una búsqueda frenética de algo, lo que sea, que pudiera aliviar su tormento. Era una lucha agotadora que consumía aún más sus menguadas reservas. También le asaltaban los recuerdos de las advertencias. Las palabras de su equipo de rescate, antes de cada expedición, sobre los peligros específicos del desierto de Arizona, sobre cómo la deshidratación podía jugar con la mente, sobre la rapidez con la que las condiciones podían volverse mortales. Las preocupaciones de su familia, las llamadas de su madre pidiéndole que se cuidara, la imagen de sus sobrinos, para quienes él
Era un héroe, un aventurero sin miedo. La responsabilidad de ser un ejemplo para otros fotógrafos que admiraban su trabajo y quizás querían seguir sus pasos. Todo eso se mezclaba en un torbellino de culpa y angustia, añadiendo una presión invisible pero abrumadora a su ya crítica situación. El desierto, su antagonista silencioso, parecía empeñado en empeorar las cosas. La temperatura alcanzó picos históricos ese día. El calor se sentía como un puño que lo golpeaba sin descanso. Las tormentas de arena, que habían sido intermitentes, se volvieron más frecuentes y violentas, reduciendo la visibilidad a cero en cuestión de minutos. El paisaje se tornó monótono y engañoso, sin puntos de referencia claros. Las dunas y las formaciones rocosas se repetían, haciéndole dudar de si estaba caminando en círculos. Cada dirección parecía la misma. Cada horizonte, una promesa vacía. El sol se alzaba y se ponía sin piedad, marcando el paso de las horas en su agonía. Miguel sentía el peso del juicio. El juicio de su propia conciencia, que le recordaba cada preparación incompleta, cada detalle pasado por alto. La vergüenza de haber fallado en su planificación, de haber subestimado una vez más el poder de la naturaleza, de haber permitido que su orgullo lo llevara a esta situación. Se sentía un tonto, un novato, a pesar de todos sus años de experiencia. Era el punto de mayor sofocamiento emocional, una mezcla de culpa, desesperación y agotamiento, justo antes de una inminente ruptura, un quiebre que sentía cercano, inevitable. La garganta le ardía, la lengua se le pegaba al paladar, y cada respiración era un esfuerzo doloroso. El desierto no solo le quitaba el agua, le quitaba también la esperanza, la cordura y la fe en sí mismo. Al borde del colapso, con cada músculo protestando y el mundo girando a su alrededor, Miguel tropezó con una raíz expuesta y cayó pesadamente en una pequeña depresión del terreno. La caída le arrancó un gemido de dolor, pero al levantar la cabeza para incorporarse, su mirada fue atraída por un brillo inusual en la arena, un destello que no encajaba con el paisaje monótono y seco. No era el reflejo del sol en una roca pulida ni un espejismo más de su mente febril. Con un esfuerzo gigantesco, se arrastró unos centímetros más. Era un pequeño charco de agua estancada, apenas una mancha húmeda y turbia, oculta bajo la sombra de un matorral. No era agua limpia, no era suficiente para saciar su sed, pero era agua. La visión, por pequeña que fuera, fue como un choque eléctrico para su cerebro. En ese instante, la niebla de la deshidratación se disipó y la claridad, aunque fugaz, regresó a su mente. No era la solución, pero era una señal, una chispa de esperanza que no había sentido en horas. En ese momento de lucidez, Miguel recordó una técnica de supervivencia que le habían enseñado en el ejército, una lección que había guardado en algún rincón de su memoria para emergencias extremas como esta. Cómo destilar agua de la vegetación del desierto usando plástico y el calor del sol. La idea le pareció absurda en su estado actual, con el cuerpo al límite y la mente jugándole malas pasadas. Pero la imagen del charco, por muy pequeño que fuera, le dio un objetivo. A pesar de su debilidad extrema, de los calambres que le recorrían el cuerpo y el dolor punzante en la cabeza, decidió que esa era su última oportunidad. No había otra opción. El desierto, sin embargo, parecía conspirar en su contra, como si se negara a cederle el más mínimo respiro. Justo cuando la idea de la destilación tomaba forma en su mente, el sol, que había sido su torturador incansable, comenzó a ocultarse tras unas nubes grises que aparecieron de la nada en el horizonte. Esto amenazaba con un descenso brusco de la temperatura, lo que dificultaría enormemente el proceso de destilación, que dependía precisamente del calor solar. Era como si el desierto le estuviera diciendo, «No te lo voy a poner fácil». Además, la aparición de esas nubes trajo consigo una calma tensa, un silencio que de repente se sentía más amenazante. Los animales del desierto, antes invisibles,
comenzaron a rondar. Oyó el aullido distante de un coyote, el rascar de pequeñas criaturas entre las rocas. Eran sonidos que antes le habrían parecido parte de la vida salvaje, pero ahora, en su estado de vulnerabilidad, los sentía atraídos por su debilidad, como buitres esperando su momento. Pero, como si el destino quisiera equilibrar la balanza, el desierto también le ofreció una oportunidad inesperada. Mientras se arrastraba buscando algo que pudiera servirle, sus dedos tropezaron con un trozo de lona plástica raída, de un color azul descolorido, que había sido arrastrado por el viento y se había enganchado en un arbusto espinoso. Era pequeña, tal vez de un plástico que se usaba para cubrir alguna carga, pero era lona. Y a pocos metros, entre unas piedras, encontró una lata de refresco vacía y oxidada. Eran herramientas rudimentarias, casi inútiles en otras circunstancias, pero en ese momento, para Miguel, representaban los elementos clave para su plan de supervivencia. Era el momento que rompía el ciclo del sufrimiento, el giro inesperado que podía cambiar el rumbo de su historia. Con una nueva, aunque frágil determinación, Miguel comenzó a idear cómo usar esos objetos para destilar el agua y luchar por su vida. Miguel sufrió intensamente mientras intentaba montar su rudimentario destilador. Cada movimiento era una agonía, un recordatorio brutal de la debilidad extrema que consumía su cuerpo. Sus manos, agrietadas y temblorosas, apenas podían sostener la lona. El sol, que ahora luchaba por asomarse entre las nubes, aún quemaba, pero la brisa helada que empezaba a soplar con la caída de la tarde le calaba los huesos. El miedo a no conseguirlo se apoderó de él, una mordaza fría que le apretaba el pecho. La vergüenza de su situación, de haberse dejado llevar a este extremo, le carcomía. La duda sobre sus propias capacidades, sobre si aún era aquel soldado de élite que había superado innumerables desafíos, lo asaltaba a cada instante. Intentó asegurar la lona plástica sobre el pequeño hoyo que había excavado con sus propias manos, un agujero poco profundo donde colocaría la lata. Pero la lona, vieja y rígida por el sol, resbalaba entre sus dedos. La frustración creció, hirviendo dentro de él hasta que, en un momento de desesperación, un grito ahogado escapó de su garganta. No era un grito de dolor físico, sino de rabia, de impotencia. Era el sonido de un hombre al límite, rompiéndose bajo el peso de la desesperación. Las lágrimas, calientes y saladas, se mezclaron con el sudor y la arena que cubría su rostro, formando surcos sucios que se perdían en su barba incipiente. En su mente febril, las imágenes comenzaron a distorsionarse, y figuras familiares aparecieron como si estuvieran a su lado. Vio el rostro preocupado de su madre, sus ojos llenos de angustia, y la voz de su padre resonó en sus oídos repitiendo: «Siempre sé fuerte, hijo». Luego, las caras de sus compañeros de escuadrón, serias pero con una chispa de camaradería, le enviaban mensajes silenciosos de «Mantente firme, Miguel». Y finalmente, la imagen de su amigo caído, aquel que perdió en una expedición anterior, lo miraba con una expresión de aliento, una mirada que le decía que no se rindiera, que luchara por los dos. Estas figuras, aunque imaginarias, reaccionaban a su situación. Sus presencias, fantasma, le daban la fuerza que su cuerpo no podía encontrar. La dureza de su crianza en la Sierra Madre, la resiliencia inculcada por su cultura, resurgen en su memoria con una fuerza inusitada. Recordó las historias de sus abuelos, de cómo habían sobrevivido a sequías y hambrunas, cómo habían aprendido a extraer vida de la tierra más árida. La creencia en la fuerza del espíritu, esa inquebrantable voluntad de seguir adelante a pesar de todo, se convirtió en su último recurso, su ancla en el mar de la desesperación. No era solo una cuestión de supervivencia física, sino de honor, de no defraudar a aquellos que le habían enseñado el valor de la vida. La lucha no era solo física, era una batalla contra su propia mente,
contra la desesperación que amenazaba con devorarlo y contra la culpa que aún sentía por sus errores pasados. Cada gota de sudor que derramaba en el intento de montar el destilador era un acto de desafío. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logró asegurar la lona, usando piedras para crear una ligera inclinación y colocando la lata vacía en el centro, justo debajo del punto más bajo. Ahora solo quedaba esperar. El sol, que ya se ponía, lanzó sus últimos rayos oblicuos sobre el rudimentario aparato. Cada gota de agua que, con suerte, se condensaría y caería en la lata, se sentiría como una victoria personal, un acto de desafío al desierto y a sus propios demonios. No sabía si funcionaría. No sabía si tendría tiempo suficiente antes de que la noche cayera por completo y las temperaturas bajaran peligrosamente. Pero por primera vez en días, Miguel sintió una punzada de propósito, una razón para seguir adelante. Su cuerpo estaba al límite, pero su espíritu, alimentado por la memoria y la voluntad, se negaba a ceder. La sed seguía siendo una tortura, pero la esperanza, aunque diminuta, era un bálsamo para su alma. Después de días de lucha, de una batalla cuerpo a cuerpo contra la deshidratación y la desesperación, Miguel Ángel finalmente logró destilar suficiente agua para sobrevivir. El sol de la mañana siguiente encontró a un hombre exhausto, pero con una chispa renovada en sus ojos, bebiendo lentamente de la lata, cada sorbo una victoria. Con las fuerzas mínimas que había recuperado, inició la búsqueda de un camino, ya no con la desesperación de un náufrago, sino con la determinación de un explorador. El desierto, aunque seguía siendo implacable, ya no tenía el control absoluto sobre Miguel. Él había encontrado una forma de desafiarlo, de extraer vida de su hostilidad más profunda. La naturaleza, en su brutalidad, también le había enseñado la lección más importante, un respeto profundo y una humildad que nunca antes había sentido. No era una derrota para el desierto, sino una transformación para Miguel. El desierto no lo mató, sino que lo forjó, lo pulió, hasta dejarlo más fuerte y más consciente de sus propias capacidades y limitaciones. Caminó durante horas bajo el sol, con la lona plástica y la lata vacía atadas a su mochila, como trofeos de una guerra personal. Sus ojos, ahora más agudos, buscaban cualquier señal, cualquier indicio de civilización. Fue entonces cuando, entre las dunas y las rocas, encontró un rastro apenas visible, una depresión en la arena que parecía una antigua senda de pastores. Era débil, casi imperceptible, pero para Miguel era una señal, un hilo de esperanza. Siguió el rastro, tropezando a veces, pero sin perder la dirección. Horas más tarde, la senda se hizo un poco más clara, y a lo lejos, un tenue brillo metálico le indicó que había una carretera secundaria. Con cada paso, la fatiga intentaba vencerlo, pero la imagen de la carretera actuaba como un imán. Finalmente, con las últimas gotas de energía, llegó al asfalto. Se desplomó en el suelo caliente, mirando al cielo azul, sintiendo el pulso de la vida de nuevo en sus venas. No pasó mucho tiempo antes de que un equipo de rescate, que había estado buscándolo incansablemente, lo encontrara. El alivio que sintió fue inmenso, abrumador. Pero junto a ese alivio, también estaba la conciencia profunda de que había cambiado para siempre. Semanas después, recuperado físicamente, Miguel se sentó en su estudio, rodeado de sus fotografías del desierto. Ya no las veía solo como paisajes impresionantes, sino como un testimonio vivo de su lucha, de su renacimiento. Cada duna, cada cactus, cada sombra en las rocas, le recordaba la dureza de su experiencia y la fuerza que había descubierto dentro de sí mismo. Comprendió que la verdadera supervivencia no era solo física, sino también mental y espiritual. Había regresado del borde, no solo con vida, sino con una sabiduría que ninguna escuela o entrenamiento militar podría haberle dado.
La historia de Miguel Ángel Torres concluyó con él planeando futuras expediciones, pero con una nueva sabiduría y un profundo respeto por los límites de la naturaleza y de sí mismo. El desierto, en su inmensidad y crueldad, no lo consumió, sino que lo forjó. Él emergió más fuerte, más sabio y con una conexión más profunda con el mundo natural. La justicia poética se había cumplido. El desierto no le había quitado la vida, le había dado una nueva.